Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos a una nueva clase de anatomía por esquemas del curso del Centro de Estudiantes. En esta oportunidad, la clase va a estar destinada a describir la anatomía del órgano de copulación de la mujer, que es la vagina. Bien, cuando nosotros hablamos en anatomía siempre tenemos que hacer una breve presentación conceptual o definición del órgano, en donde vamos a describir cuando lo presentamos fundamentalmente su función y seguidamente de la función vamos a hablar de la ubicación. Con eso iniciamos siempre la descripción de cualquier órgano. Entonces decimos que la vagina es un órgano músculo membranoso que tiene la función de ser el órgano de copulación en la mujer y se encuentra ubicado en la pelvis menor. ¿Cómo vamos a describir dónde se encuentra ubicado? Normalmente sería correcto tener una definición, esquemática de la ubicación en relación a los órganos con los que se haya asociado en la pelvis menor. Si nosotros hacemos un recorrido de la pelvis menor en sentido antero-posterior, lo primero que vamos a encontrar, como siempre, es una pieza ósea a la que llamamos pubis. Se acuerdan que en este sector es el lugar en donde el hueso coxal a través de su pubis se articula con el homólogo para cerrar hacia adelante el anillo pelviano. Por detrás del pubis, de esta pieza ósea, nos vamos a encontrar con la vejiga, que es ese reservorio de orina que se continúa hacia abajo con un conducto o subconducto excretor, que es la uretra. Entonces tenemos la vejiga y la uretra. Bien, por detrás de la vejiga, en la pelvis de una mujer, nos encontramos con el órgano que aloja al producto de la gestación y que permite su desarrollo, que es el útero, en esta posición de anteversoflexión. Y en este útero, fundamentalmente a nivel del cuello del mismo, es donde está insertada la vagina, de esta manera, bien, orientándose hacia abajo y hacia adelante. Entonces tenemos al útero y tenemos a la vagina por detrás. Y por detrás de estos órganos nos vamos a encontrar con otro de los órganos importantes que se encuentran en la pelvis menor, que es la porción caudal del tubo digestivo. Es decir, nos vamos a encontrar, lo dibujamos así simplemente, nos vamos a encontrar con el recto. Y por detrás de todos estos órganos, aquí tendríamos a la quinta vértebra lumbar, y luego tenemos el sacro, y hacia atrás nos vamos a encontrar con el sacro. Bien, de adelante hacia atrás, los órganos que encontramos, entonces, considerando también las piezas óseas, son el pubis, vejiga y uretra, útero y vagina, recto y sacro. Entre la vagina y el recto aparece la presencia de un elemento tendinoso al que llamamos centro tendinoso del periné, que es el lugar en donde convergen algunos de los tendones de los músculos que forman el periné. Y el periné está extendido y horadado por todos estos elementos desde el pubis hasta el sacro, de esta manera. Entonces el periné es atravesado por los distintos elementos de la cavidad pelviana que tienen que hacerse externos a través de su luz. Esto que tenemos esquematizado acá sería el piso de la pelvis o periné, que es atravesado tanto por la uretra como por la vagina y como por el recto en la mujer. Bien, entonces podemos decir que la vagina se encuentra ubicada en la pelvis menor, por debajo del útero, por detrás de la vejiga y de la uretra y por delante del recto, del cual en su tercio inferior se halla separado por la presencia del centro tendinoso del periné y está sostenida y apoyada sobre el diafragma pelviano, cuyo músculos se insertan en ella y la sostienen. Nosotros sabemos que
los órganos de la cavidad abdominal están cubiertos de un elemento que es el peritoneo, que el peritoneo desde parietal se hace visceral de alguna manera o inicialmente tapizando la vejiga, luego el útero. Este peritoneo, cuando llega a la cara posterior del útero, se refleja sobre el recto, luego de tapizar unos 2 centímetros, la cara posterior de la vagina se refleja luego sobre el recto y ahí continúa. Este espacio anatómico importante de la cavidad abdominoperitoneal, que es la porción caudal de esta cavidad cuando el paciente o cuando la persona está en posición bípeda, se denomina fondo de saco vaginorrectal o fondo de saco de Douglas. Bien, es importante tener en cuenta la relación del mismo con la vagina. Nosotros sabemos que dentro de él puede haber un contenido de elementos que son no anormales dentro de la cavidad peritoneal, como líquido, sangre, pus, linfa, cualquier elemento que sea producto de un proceso patológico puede ser evaluado en la mujer abordándolo vía transvaginal o a través, digamos, del fondo de saco posterior de la vagina. Entonces, inicialmente le dimos una función a este órgano que es la vagina y además lo ubicamos. Esto es en primera instancia lo más importante. Luego vamos a describir algunas características generales de la vagina que está muy bueno conocer. Fundamentalmente la dirección de la misma. La misma está orientada desde arriba hacia abajo, desde atrás hacia adelante. Está en relación con los órganos que dijimos anteriormente y está fija, como dijimos, a el cuello del útero o cervix. Bien, en este caso vamos a ver que la pared, la vagina se inserta. Si yo vamos a ver el útero de esta manera, este sería el cuello del útero, por decirlo de alguna manera. Vamos a dibujarlo nuevo, que no quedó tan bien. Tenemos el útero, este sería el cuerpo con el cuello, y ahí el cuerpo y el cuello. Nosotros sabemos que la vagina se inserta, esto es anterior y esto es posterior. Nosotros sabemos que la vagina se inserta muy cerca del tercio inferior del cuello del útero hacia adelante, de esta manera, pero hacia atrás se inserta mucho más alta. Por lo tanto, describe la inserción una oblicuidad también hacia adelante y hacia abajo, de tal manera que forma alrededor del cuello del útero un fondo de saco vaginal. Este fondo de saco vaginal, como podemos ver, si nosotros trazamos una línea horizontal, es mucho más profundo en su parte posterior que en su parte anterior, es mucho más alto. Bien, como dijimos anteriormente, nosotros tenemos el peritoneo aquí que forma este fondo de saco de Douglas, y nosotros a través de la vía transvaginal podemos de alguna manera hacer una punción, ¿sí?, del contenido del fondo de saco de Douglas para poder evaluarlo a través bioquímicamente, citológicamente. Lo que necesitemos hacer es una vía muy utilizada e importante para tenerla en cuenta en los procedimientos clínicos para diagnosticar. Bien, entonces es importante este reparo anatómico de la inserción de la vagina para tenerlo en cuenta para esta intervención. De todas maneras, también es importante fisiológicamente conocer que este espacio anatómico que tengo ubicado acá, que es el fondo de saco posterior de la vagina, es un lugar en donde se encuentran o que se ubican y que permanecen durante varias horas los espermatozoides, por eso recibe el nombre de lago seminal. Bien, entonces esta es la disposición que tiene la vagina en el tercio superior de la misma, importante para tener en cuenta. Si nosotros hiciéramos diferentes cortes de la vagina horizontales en el tercio superior, en el tercio medio y en el tercio inferior, veríamos, es decir, en el tercio superior, en el tercio medio y en el tercio inferior. Nosotros hacemos cortes
horizontales y axiales. ¿Qué encontramos? Nos encontramos que la anatomía de la vagina es diferente porque sus paredes se comportan de manera diferente. Fíjense que la pared anterior y la pared posterior, o las paredes que la constituyan, están separadas en el orificio superior o en el estrecho superior, en el tercio superior de la vagina, porque se está insertando alrededor del cuello del útero o del cérvix. Se acercan en la parte media, donde están prácticamente yuxtapuestas, y se vuelven a separar brevemente en su tercio inferior, de tal manera que en el tercio superior la vagina tiene la forma de un círculo, ¿sí? Yo veo la forma de un círculo, es decir, la vagina en este tercio superior tiene la forma de un círculo. En el tercio medio, la vagina, nos encontramos que sus paredes están yuxtapuestas de tal manera que dibujan en sentido anterior y posterior una línea longitudinal antero-posterior, de esta manera. Bien, y en el tercio inferior, la vagina está como orientada más horizontalmente que transversalmente, teniendo en cuenta que esto es anterior y esto es posterior. Esta sería la disposición de la vagina. Tiene una disposición más transversal, un eje transversal, en tanto que el tercio medio tiene un eje más vertical y el tercio superior tiene un orificio bien circular y se permite ver a su través el orificio del cuello del útero o hocico de Tenca. Bien, entonces la vagina, de acuerdo por el segmento donde nosotros la abordemos, va a tener una anatomía diferente. Cuando nosotros hablamos de la vagina, además de ubicarla y de darle una función y de, establecer relaciones importantes como las que estuvimos mencionando, tenemos que recordar que tiene paredes y orificios. Entre las paredes vamos a encontrar una pared anterior, una pared posterior. Vamos a encontrar paredes o bordes laterales, dependiendo del estado de completud o no de la vagina. Algunos dicen que la vagina es como un espacio virtual cuando se encuentra vacío, es decir, que potencialmente puede tener un contenido, pero que se encuentra vacío en la mayor parte de su tiempo, digamos, y además tiene dos orificios. Un orificio que es superior y un orificio que es inferior. El orificio superior es el que forma el fondo de saco, periuterino, el fondo de saco vaginal, con esto que ya estuvimos comentando de la inserción de la vagina, mucho más alta en la cara posterior que en la cara anterior. Y el orificio inferior se caracteriza porque está de alguna manera completado por una válvula al que recibe el nombre de himen, que se encuentra perforada por orificios, y esos orificios pueden ser un orificio único, circular, puede tener ese orificio forma semilunar, pueden ser múltiples orificios. Este himen es perforado y y quedan en él distintos colgajos en la medida en que se van ejecutando los coitos en la vagina, de tal manera que va desapareciendo y quedando cicatrices que reciben el nombre de carúnculas mirtiformes. Lo importante es que sepamos que la vagina en su tercio inferior, en su orificio inferior, tiene la presencia de una membrana que está perforada y que esa perforación puede ser de diferentes formas y tener distinta disposición. Me estaba olvidando de comentarles que la vagina, además de esto, tiene una longitud importante. Tenemos que saber, además de la inclinación y del ángulo sobre el horizontal de 45 grados que describe, que la pared anterior de la vagina mide aproximadamente unos 7 centímetros, que su pared posterior mide aproximadamente unos 9 centímetros. Por lo tanto, decimos que en promedio la vagina mide aproximadamente unos
8 centímetros. Bien, entonces tenemos que saber la inclinación, la longitud de la misma, cómo la vemos en distintos cortes y cuáles son las caras que tiene esta vagina para describir. Bien, vamos a pasar a una nueva hoja para seguir hablando de la anatomía de la vagina y vamos a describir qué hay en la cara anterior de la vagina. Nosotros tenemos entonces que vamos a volver a esquematizar. Tenemos el cuello del útero, el cuerpo del útero de esta manera e insertándose en él, en su cara anterior, de esta manera la vagina, así, ahí prácticamente pegada y separada nuevamente, ahí está. Así vemos nosotros a la vagina, la vamos a pintar de un color para que veamos su luz. Esta sería la luz de la vagina, bien. Hacia adelante, la vagina está en relación con la uretra. Por delante tenemos obviamente, como ustedes ya saben, vamos a dibujarlo nuevamente. Ahí tenemos nuevamente a la vejiga sobre la que el útero está en relación y la vejiga sabemos que se continúa con la uretra. Bien, entonces ahí tenemos a la uretra que también tiene una luz pequeña, la uretra, que en relación con la vagina. Entonces vamos a poner solamente las iniciales para ubicarnos. Esta sería la uretra, esta sería la vejiga, útero y vagina. Nosotros vamos a decir que que la uretra está unida por un tejido, que la vagina está unida por un tejido celular laxo a la vejiga y al tercio superior de la uretra, pero que pronto se va a convertir en un tejido cada vez más denso, más fuerte, más afibrosado, que hace que sea casi imposible separar vagina de uretra. Es decir, en la parte superior, la vagina a través de su pared anterior está en relación con la vejiga y con la uretra. Bien, se puede decolar o separar fácilmente hacia arriba y hacia abajo. La densidad del tejido es muy superior, entonces resulta más difícil separar un órgano del otro. Ese es un detalle anatómico a recordar. Nosotros sabemos que a la vejiga llega un elemento que es el conducto excretor del riñón, que es el uréter. El uréter entra en relación con la pared anterior y lateral de la vagina de esta manera. Entonces las paredes laterales y fundamentalmente anterior de la vagina entran en relación con el uréter. Bien, entonces este sería el uréter. Vamos a poner Vamos a hacer la descripción en otro punto para que no se nos enchastre tanto el dibujito. Ahí está. Ese sería el uréter. El uréter entra en relación entonces con la pared anterior de la vagina. Entonces estas son las relaciones que tiene la vagina hacia adelante. En su tercio posterior, la vagina entra en relación, en su cara posterior, entra en relación básicamente con el órgano de la porción caudal del tubo digestivo, que es el recto. Vamos a dibujarlo simplemente así. Tenemos el recto y nos acordamos que el recto está separado de la vagina por ese fondo de saco de Douglas. Ahí tengo el fondo de saco vesicuterino, luego tengo el fondo de saco de Douglas de esta manera. Bien, entonces fíjense que en la parte superior, ahí tenemos el recto y que se continúa. Y habíamos dicho que aquí abajo, tenía el centro tendinoso del periné y que en ese centro tendinoso del periné se insertaban una serie de músculos y que esa serie de músculos formaba de alguna manera el piso de la pelvis, que es atravesado por todos estos elementos. Bien, entonces ahí tenemos el centro tendinoso del periné, donde se van a fijar los músculos del periné. La vagina hacia atrás se relaciona entonces, si ustedes se fijan, hacia arriba con el peritoneo visceral, que se va a reflejar para formar el fondo de saco de Douglas sobre la cara anterior del recto,
y se continúa hacia abajo por una aponeurosis que recibe, o que en realidad es una extensión del peritoneo, no es una aponeurosis, que es la vaginoperitoneal, que es continuación de este fondo de saco de Douglas y que separa la cara posterior de la vagina de la cara anterior del recto. Puede o no existir, está también en la pelvis del varón y formando parte de la celda prostática posterior, como lo vamos a ver. Bien, entonces fíjense que la pared posterior de la vagina se relaciona con el fondo de saco de Douglas, con este repliegue de peritoneo que es el repliegue vaginoperitoneal, con un abundante tejido celular adiposo que se encuentra por debajo del peritoneo y por encima del piso de la pelvis, en el espacio pelvis rectal superior, y obviamente con ese tejido celular adiposo y con todo el contenido vascular y nervioso del mismo. Estas son las relaciones posteriores. La vagina tiene, como decíamos, disculpen chicos, la vagina tiene, como decíamos anteriormente, una pared muscular y membranosa. Antes de pasar a las relaciones de las paredes laterales de la vagina, me interesaría recordarles en este esquema que la vagina, más que en este esquema, decirles lo siguiente, que la pared anterior de la vagina, cuando nosotros vamos a dibujarla nuevamente, entonces, perdón, Bueno, de nuevo. Ahí está. Bueno, eso sería un poco la vagina. La vagina en su cara anterior, en esta cara, tiene una columna muscular ancha, una columna muscular importante que se separa hacia arriba, se bifurca y forma esa pared anterior muscular un espacio triangular que se denomina triángulo de Paulich, que coincide exactamente con un triángulo que está en la cara de la vejiga, en la cara posterior inferior de la vejiga, que es el triángulo de Lietaud, que estaría ubicado aquí a este nivel. Es decir, esa separación de la columna anterior de la vagina estaría ubicada en este sector y coincide anatómicamente con el triángulo de Lietaud que está en la vejiga. Bien, es una característica de la vagina. Nos acordamos que tanto en la cara anterior como en la cara posterior de la vagina hay en la línea media una columna muscular que en la pared anterior se bifurca formando un triángulo, y ese triángulo recibe el nombre de triángulo de Paulich, bien, con P, Paulich. Bien, ese triángulo coincide con el triángulo de Lietaud de la vejiga. Bien, es importante, digamos que no es que sea importante, pero bueno, recuerden que cuando las dos paredes de la vagina se acercan entre sí, estas dos columnas no se superponen, sino que se yuxtaponen. Bien, esto es importante dentro de la configuración interna que tiene la vagina de recordar, porque macroscópicamente se puede observar. También es importante recordar que si nosotros tenemos a la vagina de esta manera, bueno, este sería el útero, bien, con el cuello del útero, y tenemos la vagina de esta manera insertada, ¿no? Tenemos la vagina, vamos a imaginarnos que hicimos un corte y tenemos la vagina insertada. La vagina tiene un color rosado, como ustedes se lo imaginan, pero además de tener ese color rosado, tiene todos pliegues transversales, bien, que se ven transversalmente de esta manera. Bien, nosotros habíamos comentado que el útero en la parte inferior, en su configuración interna, presenta como una nervadura,
de higuera, como si fuese un eje central, una cresta central, como con ramitas. Bien, esa es como se llama árbol de la vida, parece como las nervaduras de una hoja. La vagina no tiene pliegues de esa característica, sino que tiene pliegues transversales en su configuración interna, y dentro de la configuración interna también recuerden la presencia de esas columnas musculares en la pared anterior y posterior que se yuxtaponen cuando las dos paredes se acercan una a la otra. Bien, entonces esas son las relaciones que vamos a tener por delante y por detrás de la vejiga. Vamos ahora a hacer un recuento de cómo es o qué características tiene la vagina en sus caras laterales. Cuando nosotros hablamos de las caras laterales de la vagina, caras laterales, vamos a tener la inserción de alguien, que es el músculo elevador del ano, que va a dividir las relaciones de la cara lateral de la vagina en relaciones pelvianas y relaciones perineales. Eso es importante para tener en cuenta porque habla de las relaciones más quizás difíciles de completar y de componer para entender integralmente las relaciones laterales de la vagina. Por eso es muy bueno considerar un esquema coronal del mismo para poder observarlo. Entonces, en las caras laterales ustedes se tienen que acordar que se encuentra la presencia de la inserción del músculo elevador del ano, que separa en dos partes las relaciones, una parte superior y una parte inferior. La parte superior la vamos a llamar pelviana y la parte inferior la vamos a llamar perineal, ¿sí? Y entonces tiene relación con todos los elementos del perineo. Esto se les puede complicar quizás un poquito porque el perineo no lo vamos a ver en esta área, lo vamos a ver más adelante, por eso, puede llegar de alguna manera complicarse un poquitito, pero bueno, vamos a tratar de definir algunas cosas de manera simple para que ustedes lo puedan aprender. Entonces, vamos a hablar ahora de cuáles son las relaciones en las caras laterales haciendo un corte coronal. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar nuevamente el útero, el cuerpo del útero, el cuello del útero de esta manera. Ahí no dibujamos, bueno, las trompas dibujo una como simplemente a modo de entender de qué es de lo que estamos hablando, nada más. La inserción de la vagina de esta manera, ahí. Y ahí la vagina en su tercio superior, decimos entonces que tiene esas inserciones en el cuello del útero. Descendemos y nos vamos a encontrar con los labios menores los labios menores, el himen, y la inserción de un lado, y hacemos lo mismo del otro. Bien, este sería un poco el dibujo que hace la vagina de alguna manera insertada en el útero. Bueno, nos acordamos que el útero tiene aproximadamente unos 7 centímetros y que la vagina tiene aproximadamente en promedio unos 8 centímetros. Bien, esto es un corte coronal. Bien, vamos a imaginarnos ahora que en este corte coronal tenemos acá a un hueso que es el hueso coxal, que hacia afuera tiene la cavidad cotiloidea y hacia arriba se continúa con el ilion. Bien, este es el hueso coxal de un lado, así. Bien, y el hueso coxal lo vamos a dibujar también del otro lado, más o menos, haciendo la misma imagen. Entonces tenemos el estrecho medio de la pelvis, como si fuese parte del ilion. Ahí tenemos la cavidad. Ahí estamos. Este sería ahí el hueso coxal. Esta sería la cavidad cotiloidea. Bien, y por debajo vamos a dibujar más hacia abajo los isquiones, o sea, las tuberosidades isquiáticas. Los isquiones, tuberosidades isquiáticas, donde se apoya nuestra pelvis. Bueno, perdón, este lo dibujé al revés. Ay, qué tonta. Vamos a
Bien, bueno, no me sale. Ustedes me entienden que este es un isquión, este es el otro isquión. Nosotros sabemos que en este orificio, entre el isquión y el hueso coxal, en este caso y el pubis hacia adelante, que es un orificio que es el orificio isquiopubiano, en este sector vamos a encontrar a la membrana obturatriz de un lado, la membrana obturatriz del otro lado. Por fuera nos vamos a encontrar con el músculo obturador interno, el músculo obturador interno, ¿sí? Los músculos obturadores internos. Y por dentro de esto el músculo obturador externo, y por dentro vamos a encontrarnos con el músculo obturador interno de un lado y el músculo obturador interno del otro lado. Vamos a pintar los músculos obturadores externo e interno, interno y externo. Entonces este sería el músculo obturador externo, este sería el músculo obturador interno. Lo mismo, músculo obturador interno por dentro, músculo obturador externo por fuera, y ahí tenemos la membrana obturatriz o obturador, membrana obturatriz, y membrana obturatriz. Bien, por dentro, de este músculo, este músculo, el obturador interno, tiene una aponeurosis, que es la aponeurosis del obturador interno, que junto con la aponeurosis del músculo transverso, luego vamos a ver que queda determinado un conducto que se llama conducto de Alcor. Obvio, va pegado esto así. En esta aponeurosis se va a insertar un músculo, que es el músculo elevador del ano, y ese músculo elevador del ano además se inserta en las paredes laterales de la vejiga. Entonces el elevador del ano se va desde el obturador interno, desde la aponeurosis del obturador interno hasta las paredes laterales de la vagina. Eso es muy importante que lo recordemos. Entonces, todo lo que está por encima, vamos a imaginarnos que tenemos acá el músculo ilíaco. Bien, el músculo ilíaco, apoyado sobre el músculo ilíaco vamos a tener a la arteria ilíaca externa de un lado y del otro, acompañada de la vena ilíaca externa de un lado y del otro lado. Y vamos a tener que todos estos elementos están completamente cubiertos por peritoneo parietal, que se va a transformar en peritoneo visceral de esta manera. Ahí, vamos a hacerlo así, simple. Bien, y lo cerramos ahí. Todo esto sería la cavidad peritoneal. Tenemos el peritoneo, ahí lo vamos a cerrar y vamos a recordar lo siguiente. Bueno, esto es importante, este es el músculo ilíaco de un lado y del otro, y apoyando y recorriendo el ilíaco vamos a tener a la arteria ilíaca externa y a la vena ilíaca externa que la acompaña, que se va a salir de la pelvis por la arcada crural para transformarse en arteria femoral. Todo lo que está entre el músculo elevador del ano y en la cara inferior del peritoneo recibe el nombre de espacio pelvirrectal superior. Ese espacio pelvirrectal superior está lleno de tejido celular adiposo y de un contenido arterial, venoso y nervioso que forma el paquete vasculo nervioso del espacio pelvirrectal superior. Es decir, que tengo arterias que corresponden a los ramos viscerales de la arteria ilíaca interna, venas, bien, y nervios, bien, y además obviamente que vamos a tener linfáticos. Los dibujos simples, para que ustedes lo entiendan, es muy importante que entiendan que en este espacio pelvirrectal superior, que está en relación con las paredes laterales de la vagina por encima del músculo elevador del ano, tengo el espacio pelvirrectal con todos los elementos vasculares y nerviosos hipogástricos. Entonces este espacio es el espacio pelvirrectal superior. Bien, y en este espacio rectal superior, comprendido entre el peritoneo hacia arriba y el elevador del ano hacia abajo, se encuentran todos los elementos vasculares y nerviosos hipogástricos y están en relación con la pared de la vagina, de tal manera que habíamos dicho que la inserción
de este músculo me dividía en relaciones pelvianas a las caras laterales de la vagina y en relaciones perineales la cara o las caras laterales por debajo de ese músculo, ¿ven? De la inserción de ese músculo. Eso es lo que me interesa a mí que ustedes puedan recordar. Si ustedes recuerdan un poquitito más, algo de que vieron el año pasado en crecimiento y desarrollo, vemos que a nivel de las ramas isquiopubianas de los isquiones se encuentra la inserción de los músculos erectores tanto en el varón como en la mujer. En este caso los cuerpos eréctiles que se encuentran que van a formar el clítoris son los cuerpos cavernosos. Entonces tenemos acá los cuerpos cavernosos. Estos cuerpos cavernosos en la mujer van a formar esto que tengo acá, sería un cuerpo cavernoso. ¿Qué es? Ustedes saben que ese cuerpo cavernoso, uniéndose al otro cuerpo cavernoso, va a dar origen al clítoris, ¿bien? Que se va a formar o que se va a constituir por delante de la uretra en el extremo más anterior del vestíbulo en la mujer. Ese cuerpo cavernoso está cubierto por un músculo que recibe el nombre de músculo isquiocavernoso. ¿Por qué? Porque está insertándose en las ramas isquiopubianas y porque además de eso está cubriendo al cuerpo cavernoso, al cuerpo eréctil cavernoso. Entonces este músculo que tengo acá es el músculo isquio, porque se inserta en ambos isquiones, isquiocavernoso. Bien, ahora este músculo que tengo acá es el elevador del ano. Me olvidé de ponerlo, perdón. Este sería el elevador del ano. Bien, hay otro músculo que va desde una rama isquiopubiana a la otra, que lo vamos a dibujar por encima de este y que se inserta en la vagina. Ese músculo que tengo acá es el músculo transverso del periné. Que está este músculo transverso del periné, se encuentra ubicado por debajo del músculo elevador del ano y entre ambos, o en ese espacio entre ambos músculos, hay también tejido celular adiposo que forma el extremo anterior de la fosa isquiorrectal. No importa ahora. Ahora, ese músculo que tengo acá, este músculo que tengo acá es el músculo transverso del periné profundo. Este es el transverso profundo. Ese transverso profundo también se fija en las paredes laterales de la vagina. Por debajo del transverso profundo tengo otro que es el transverso superficial, que va de la porción isquiática a la otra, pero que no tiene tantas relaciones con la vagina como el transverso superficial. Bien, ahora, por debajo de esto me voy a encontrar con otro cuerpo eréctil que está separado en dos partes diferentes porque la vagina lo atraviesa. Ese cuerpo es el bulbo del vestíbulo, el bulbo de la vagina, que en el hombre es el bulbo del cuerpo esponjoso. Entonces tengo a cada lado el bulbo de un lado y del otro. Sería el bulbo que llamamos del vestíbulo. Entonces de un lado y del otro, vamos. Lo pongo del otro lado, lo pongo de este lado. Este sería el bulbo. Vamos a ponerle bulbo del vestíbulo. Este cuerpo eréctil está, acompañado, en realidad, cubierto por otro músculo que se llama músculo bulbo cavernoso. Bien, ese músculo que tengo ahí, entonces, es el músculo bulbo cavernoso. Vamos a anotarlo. Ay, qué tonta, siempre hago lo mismo. Ahí, músculo bulbo cavernoso. Ese sería el músculo bulbo cavernoso. Bien. El músculo bulbo cavernoso cubre al bulbo. Bien, el bulbo sería como el bulbo del vestíbulo en la mujer, sería homólogo al bulbo del cuerpo esponjoso que forma parte del pene en el varón. Bien, ahora, por debajo, nosotros habíamos dicho que tenemos el himen, tenemos también los labios menores y luego tenemos los labios mayores. Y luego, obviamente,
sean los labios mayores, que se fijan y se continúan con las partes de la pelvis, digamos partes blandas del periné. Este espacio que tengo aquí también es un espacio donde hay tejido celular adiposo, bien, que forma parte y cuerpo de los labios mayores que están ahí. A ver, esto que tengo aquí serían los labios mayores, eso que tengo ahí serían los labios menores, este repliegue sería el himen y esta es la luz de la vagina. Ahora me interesa que recuerden que separando ambos lados, mejor dicho, ambos lados de la vagina, separando las caras laterales de la vagina de la cara interna de los cuerpos esponjosos en este sector, me voy a encontrar con un conjunto de fibras musculares que reciben el nombre de constrictor de la vulva. Músculo constrictor de la vulva. Bien, bueno, es importante entonces que veamos este dibujo. Entonces, ¿qué decimos? Fíjense, las caras laterales de la vagina permiten la inserción de un músculo que se llama músculo elevador del ano, ahí de un lado y del otro, que me separa las relaciones de las caras laterales de la vagina en dos partes. Una parte que son las inserciones pélvicas, que está en relación con el espacio pelvis-rectal y su contenido, y una porción inferior o perineal que está en relación con el transverso profundo, el bulbo, el cuerpo del bulbo del vestíbulo, el músculo bulbo cavernoso y por fuera el músculo constrictor de la vulva y hacia atrás del bulbo las glándulas de Bartolino. Vamos a ver si hacemos un corte transversal de la vagina en este sector. Nos encontramos que tiene la forma así la vagina, ¿sí? Como si fuese una imagen horadada, podemos decir de esta manera, así lo vamos a poner, esta sería la vagina. Bien, esto sería la vagina. En el extremo anterior, la columna de la vagina, ¿se acuerdan que dijimos que la pared, esto sería anterior y esto sería posterior? Dijimos que en la pared anterior de la vagina, en este sector, hay una columna carnosa y tenemos una columna carnosa por delante y por detrás. Esa columna carnosa forma un tubérculo que es el tubérculo vaginal anterior. Por delante vamos a tener, por delante de este tubérculo vamos a tener al orificio de la uretra, que es el meato uretral. Y por encima de esto vamos a tener a la constitución del clítoris. Entonces tengo un cuerpo cavernoso que se une por delante al otro cuerpo cavernoso de esta manera para formar el clítoris, que sería de alguna manera la parte anterior, digamos, del vestíbulo. Bien, vamos a separar bien uno de otro. Entonces tengo acá un cuerpo esponjoso con el otro un cuerpo cavernoso con el otro, que va a formar y se va a reunir en el extremo anterior para formar el clítoris. Bien, estos cuerpos se fijan, como ustedes ya lo recordamos, acá en las ramas isquiopubianas. Yo dibujo acá un isquión y el otro isquión para que nos ubiquemos, ramas isquiopubianas. Bien, por fuera de la vagina, aquí por fuera, hay un músculo. Ese músculo que está por fuera de la vagina es el músculo constrictor de la vulva, de un lado y del otro. Ese músculo es el constrictor de la vulva, ahí lo tengo. Ese músculo es el constrictor de la vulva. Bien, por fuera del músculo constrictor de la vulva yo tengo al cuerpo que recibe el nombre, el cuerpo eréctil, que es el cuerpo al que llamamos bulbo del vestíbulo, de un lado y del otro. Bien, de un lado y del otro. Entonces, este es el cuerpo cavernoso, este es el bulbo. Este es el cuerpo. Ay, qué tonta. Disculpen, chicos, estos errores involuntarios. Este sería el cuerpo cavernoso y esto que tendría acá sería el bulbo
del vestíbulo. Y por detrás tengo entonces unas glandulitas que se llaman glándulas mayores del vestíbulo o glándulas de Bartholin, que terminan en el extremo inferior de la vagina, en el espacio que hay entre ella y el labio menor, que es el surco ninfohimenial. Y ahí, por fuera de esto, tenemos al músculo que cubre de un lado y del otro al cuerpo del bulbo del vestíbulo, y también tenemos a ambos lados el músculo isquio cavernoso. Bien, esto es lo que yo veo en la cara inferior de la vagina. Entonces, si ustedes se fijan, la luz de la vagina tiene forma más horizontalizada. Por delante tengo el tubérculo anterior de la vagina, por delante el meato uretral y por delante el clítoris. En sentido anteroposterior son los elementos que tengo. Por detrás de esto, el centro tendinoso del periné. Bien, centro tendinoso, y por detrás de esto tengo al recto. Inmediatamente hacia afuera de las paredes de la vagina voy a tener al constrictor de la vulva, y por fuera el músculo vulvar, al cuerpo eréctil bulbo del vestíbulo, y por fuera el músculo bulbo cavernoso. Y más hacia afuera, para construir luego el clítoris hacia adelante, los cuerpos cavernosos que están cubiertos o tapizados por el músculo isquio cavernoso. Hacia atrás de los cuerpos eréctiles del bulbo del vestíbulo voy a tener a las glándulas mayores del vestíbulo, glándulas de Bartholin, glándulas de Bartolino, que terminan insertándose en el borde o en el orificio inferior de la vagina. Estas son las relaciones laterales, anteriores y posteriores que tiene la vagina en su orificio inferior. Recordemos que este orificio inferior tiene la presencia del himen, que está horadado y está separado de los labios menores por el surco ninfohimenial. Bien, esto es un breve reconto de la vagina en sus relaciones. Me interesa que recuerden fundamentalmente este esquema que habla, perdón que se me pintó todo, que habla de las paredes laterales de la vagina y sus diferencias en las relaciones y los elementos del periné con los que se relaciona. Estos elementos, si bien los vamos a estudiar en el ser humano y su medio, es importante que hoy los puedan reconocer para que les resulte un poco más sencillo quizás recordar todas las relaciones que tienen las caras laterales de la vagina, que son más complejas, que es la cara más compleja para estudiar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nosotros, para terminar un poquito, tenemos un vaso sanguíneo. Este vaso sanguíneo es la arteria ilíaca interna o hipogástrica, que da una rama que puede ser la vaginal directamente, puede dar una rama vaginal, da una rama vaginal en realidad que irriga a la vagina por su cara posterior, pero también da una rama uterina que, además de llegar al útero y comportarse como ya sabemos, da una rama para la vagina y para la vejiga. Entonces, las arterias que vienen de la vagina son arterias que van a la vagina propiamente dicha, que es la arteria vaginal propiamente dicha, ramas vaginales que se desprenden de la uterina y ramas vaginales que se desprenden de la arteria hemorroidal media. Bien, esas son las ramas que llegan a la vagina. Las venas están acompañando obviamente a las arterias y van a seguir a la vena ilíaca interna, homólogo al comportamiento de cualquier otro plexo venoso en la pelvis, y obviamente que la inervación la vagina va a estar a cargo del plexo hipogástrico inferior de la misma manera que del útero.
Bien, los linfáticos van a terminar en los ganglios ilíacos externos e internos y de allí va a ascender muy similar a los del cuello del útero. Es importante que en esta clase ustedes hayan logrado interpretar los elementos más importantes que nos hablan de la posición, de las características generales de la vagina y de las dimensiones. Luego van a pasar a las relaciones más importantes de sus paredes anteriores y posteriores y luego las relaciones de su cara posterior. Bueno, esto es un poco de clase de vagina. Si me quedó algo para charlar, lo vemos en la próxima clase. Espero que esta clase les haya sido útil, que les esté resultando interesante volver a esquematizar la anatomía para aprender y resaltar los detalles más importantes, y ojalá tengamos instancias presenciales para volver a encontrarnos en un nuevo laboratorio en la facultad, ya sea organizado por la cátedra o bien organizado por los chicos del centro de estudiantes, como el paseo anatómico que estamos llevando a cabo de osteología. Bueno, yo los saludo afectuosamente, espero que estén bien, que se sigan cuidando. Estamos en momentos complejos y difíciles para toda la población. Así que me despido de ustedes y nos volvemos a encontrar en una próxima clase. Bueno, saludos a todos.